Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Gracias por la sintonía en estos momentos. Chanel Liranzo, abogado especialista en el tema constitucional y penal, está con nosotros para hablar de un tema muy importante y el tema que está en el tapete, Domingo. ¿Cómo estás, Liranzo? Muy bien. Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes y con esta audiencia para compartir temas de interés nacional. Pero, de entrada, el tema a plantear y a establecer es la demanda colectiva. Jurídicamente, ¿en qué consiste esto? Mira, las demandas colectivas, haciendo primero la salvedad de que en nuestro país no existen. No hay una regulación precisa porque no tenemos en nuestras disposiciones, tanto del Código Civil ni de ninguna otra normativa, un equivalente jurídico a lo que es una demanda colectiva. Lo digo porque en el imaginario social y colectivo tenemos películas en las que hemos visto a grupos de personas que los une un nexo particular, que inician acciones de esta forma, y eso tiene una serie de particularidades. Ahora, eso está arreglado en la legislación, por ejemplo, anglosajona en Estados Unidos, que es de donde vemos la mayoría de estos ejemplos concretos, y va dependiendo de cada uno de los estados. Federalmente se va regulando la cantidad de personas, la forma de presentar este tipo de acciones y de qué forma se pueden trabajar este tipo de casos, porque tienen que ser aceptados como demandas colectivas. En nuestro país nosotros no disponemos de una regulación de este tipo de demandas. Doctor, realmente. ¿Se entiende por una demanda colectiva, por la expresión, como que mucha gente se junta y inicia un proceso? Eso se puede hacer, o sea, eso no está prohibido. Lo que pasa es que no tiene la característica propia de una demanda colectiva, que implica que va a hacerse una especie de análisis general, por ejemplo, del tema de los daños, y eso va a ser prorrateado entre la cantidad de personas que formen parte de ese grupo colectivo, lo que no sucede en nuestro país, donde habría que analizar el perjuicio individual de cada una de las personas. Miren, Liranzo, en nuestro país recientemente ocurrió una tragedia, que es el tema actual, claro, donde cientos de personas perdieron la vida. Estas personas obviamente tienen familiares. ¿Sobre quién recae la responsabilidad penal y si existe alguna responsabilidad civil en cuanto a los dueños del establecimiento, el gerente? ¿Sobre quién recae? Mira, la responsabilidad penal hay que verla en función de lo que arroje la investigación y lo que determine propiamente un juez. Los ilícitos de los cuales se ha estado hablando concretamente es el de la posibilidad de que en este caso tengamos un homicidio involuntario. Y en ese caso sería la persona que tiene el deber, ese deber de resguardar la seguridad de esos individuos. ¿El dueño o el gerente? Habría que ver en quién recae directamente esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que atribuirle a una persona física, no jurídica, la existencia de una falta. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado aquí en numerosas ocasiones, nosotros tenemos un sistema en el cual propiamente no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí, para las personas físicas, y sí las jurídicas podrían acarrear las consecuencias accesorias, o sea, ser terceros civilmente demandados y responder económicamente por el perjuicio provocado. ¿Y cuál sería la pena máxima, hablando de que si una medida fuera ya esta persona hallada culpable, en cuanto a la pena, digamos, de cárcel, que es uno de los tipos de medida de coerción, que esta persona pudiera, que no sería una medida de coerción, sino ya una pena, una sanción establecida? ¿Cuál sería la mayor pena que se le pudiera atribuir? Porque escuché, y sé que mucha gente se está haciendo la misma pregunta, que quizás la cantidad de personas fallecidas no interfieren, o sea, pudo haber sido como 1 o como 100 para el tipo penal. Sí, realmente sí. Eso es una realidad. O sea, nosotros tenemos un sistema en el cual no existe un cúmulo de pena, y también habría que analizarlo, incluso en el extranjero, este tipo de situaciones en las cuales un solo hecho produce múltiples resultados. Eso no siempre va a acarrear múltiples condenas. Exacto. Sigue siendo una sola única falta. Eso es independiente del tema de responsabilidad civil, que ahí habría que analizar, como te dije, en cuanto a lo penal, cada uno. En cuanto a lo penal, estamos hablando de 2 años. Máximo. Obviamente, o sea, la cantidad de personas afectadas... Tú me estás diciendo que el homicidio involuntario en nuestro país, la pena máxima es de 2 años. No importa si en el hecho falleció una persona como si fallecieron 1000. Claro, es que al final lo que sí te va a influir quizás en eso es a la hora de determinar en qué, dentro del rango que tiene el juez, dónde va a situarse. Si tú tienes quizás
una sola persona, no vamos a decir que eso deja de ser lamentable, pero tú teniendo un rango de 6 meses a 2 años, tú puedes decir, bueno, la condena va a ser de 6 meses en ese caso. En este caso, estaría orientada quizás al máximo de la sanción en caso de encontrarse culpable por ese ilícito, que eso lo va a determinar como ya sabemos, como ya mencionamos, la investigación que se realice y el eventual juicio que se lleve a cabo. Doctor, ¿en qué instancias se presentan estas demandas? Mira, esto también es importante, porque creo que hay mucha gente que se ha estado apresurando. Estamos en medio de una investigación por parte del Ministerio Público que va a determinar si hay méritos para proceder penalmente o no, y también la posibilidad de que esto se lleve solamente por la vía civil, que es una posibilidad que en este momento se encuentra abierta. Yo creo que lo más prudente es esperar los resultados iniciales de esa investigación que realiza el Ministerio Público, porque eso va a determinar mucho la ocurrencia o no de una falta respecto a los posibles responsables o a otras personas, porque podemos estar señalando a una serie de actores y estar evitando quizá mencionar responsabilidad que podría haber de parte del Estado en su deber de vigilancia respecto a las construcciones, a los permisos, a las obras. Y a partir de que yo creo que se concluye esa investigación es que deberían empezar a iniciarse estos procesos legales. ¿Por qué se le congelaron los bienes al presunto imputado? Sería el término correcto a utilizar si tenemos entendido en nuestro país que esta ley se le aplica o esta medida a las personas que tienen que ver con ilícito de lavado de activos. Mira, eso es un tema bastante delicado. Tenemos que manejarlo con la información que se ha dado, que la entendemos legalmente, fidedigna. ¿cómo pudiéramos llamar a esta persona? ¿Posible imputado? Es una persona investigada. Una persona en un proceso de investigación. De investigación, Exacto. exactamente. Okay. Se puede congelar los bienes de una persona en investigación, se puede hacer utilizando la ley de lavado de activos, concretamente el artículo 23. Sin embargo, nosotros entendemos que no hay una investigación abierta por lavado de activos. Si es así, como lo entendemos, estamos hablando ya del ilícito que te mencioné, que era el de homicidio involuntario, a menos que estemos hablando de otros ilícitos y de que el Ministerio Público esté abierto a otras líneas de investigación, ese no puede ser un delito precedente de lavado de activos y entonces estaríamos hablando completamente de un abuso de poder por parte del Ministerio Público solicitando medidas de este tipo, aun cuando podamos entender que la finalidad es justa. ¿Y no sería que el Ministerio Público se adelantó quizás a establecer esta medida porque sospecha, digamos, de que pudiera haber algo más? Hay otros mecanismos Hay para otros tú mecanismos obtener para tú lo mismo. descubrir O sea, para tú, no para descubrirlo, sino quizá para... evasión fiscal, pudiéramos decir que quizá el Ministerio Público pudiera estar sospechando, algo así. Es que estamos especulando en cuanto a Exacto. eso. Lo que sí es correcto es que si el Ministerio Público tiene sospechas fundadas de que una persona va a hacer lo que en otros países está penalizado, que es la insolvencia punible, o sea, yo colocarme en un Distraigo estado... los bienes para no de tener nada a la hora distracción. de la demanda. El Ministerio Público tiene la forma de obtener medidas de coerción reales para asegurar la posible condenación por un ilícito penal. Que eso es distinto a la congelación de los bienes por lavado de activos, que es muchísimo más fuerte, que afecta completamente toda la totalidad de los bienes de la persona y que tiene una particularidad y es que acompaña a la persona durante todo el proceso. Aún cuando haya sido descargado. Y durante toda su vida. No. Porque si es descargado ya, quizás esto no le queda, como decimos, en su currículum o una impronta pero personal. te pongo el ejemplo. Personas descargadas en primer grado que van y se presenta un recurso de apelación, como la sentencia no es definitiva, siguen con los bienes congelados sin poder abrir tarjetas, suscribir contratos, tarjetas de crédito, etcétera. Son muertos jurídicamente en el ámbito financiero. ¿Y de qué va a vivir esta persona y de qué va a mantener a su familia? Y quizás si tiene otros empleados en la empresa. Sí, eso genera otros elementos, pero como te señalé, creo que es la vía, el camino que el Ministerio Público está tomando, que a menos de que el Ministerio Público mañana diga, mira, es que nosotros tenemos abierto una investigación de lavado de activos en contra de estas personas y de estas empresas y por eso utilizamos ese mecanismo. De lo contrario, sería un abuso de poder por parte del órgano persecutor. Muy bien. Doctor, desde el punto de vista jurídico, el término inmovilizar y congelar bienes, ¿en qué consiste? Consiste en la imposibilidad material de transferir esos bienes, de hacer los actos de ilícito comercio. Tú tienes una propiedad, tú puedes vender ese bien libremente, puedes adquirir. Sí puede adquirir porque puede hacer crecer su patrimonio, pero sin afectar los bienes que ya posee. O sea, congelan sus activos, le impiden transacciones comerciales. Una persona que no puede tiene retirar ni un peso de su cuenta, no puede utilizar sus tarjetas de crédito, de débito. No puede. ¿No?
sea, es un muerto jurídico a los fines financieros, porque ni siquiera puede suscribir nuevos contratos, nuevos productos financieros. Queda prácticamente petrificado a la hora de... ¿Y esto afecta al cónyuge? No. 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 O sea, si yo estoy casada con Domingo y Domingo está en un proceso, se le congelan sus bienes, yo como esposa de Domingo no tengo absolutamente nada que ver, aunque tengamos finanzas en común. Las que están en común, tendríamos que hay que limitar cuáles se ven afectadas, si son mancomunadas, pero los bienes que sean personales de esa pareja Pero ya voy. Quedarían si ahí. la cuenta es en común y hay 15 pesos, hay 7.50 míos y yo lo quiero porque yo no tengo nada que ver con ese proceso, se puede... O sea, Sí, yo puedo sacarlos. podría disponerse. Hay Ahí un lo que mecanismo suele para hacerse es que si es una entidad bancaria, por ejemplo, que dispone de fondos, se libra un acta respecto a esa situación particular, declarando o afirmando que está liberando ese porcentaje que corresponde al cónyuge. ¿Qué instancia jurídica tiene el liderazgo en este tipo de procedimientos? Mira, es que dependemos de la vía que se elija. Se puede ir por la vía penal, en ese caso se podría perseguir accesoriamente las responsabilidades civiles, eso es si el Ministerio Público y las partes entienden que esto se trata de un ilícito penal, o simplemente por la vía civil, que es solamente para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios de todas las personas involucradas. Liranzo, como un rumor público se ha echado a correr de que este señor tiene otras empresas y tiene socios en las demás empresas. ¿Cómo se ven afectados las otras empresas y esas sociedades? Hay que ver el tipo de sociedad. Hay empresas que son, las sociedades que son de responsabilidad limitada, que va a depender del aporte de cada una de esas personas. Si él está señalado directamente de manera personal, ese aporte va a estar determinado por el porcentaje de acciones que tiene. Entonces hay una parte de esa sociedad que no se puede ver afectada porque pertenece a otras personas que no tienen nada que ver con esa persona que podía ser señalada penalmente. ¿Y qué pasa con los demás empleados? ¿Quién asume la responsabilidad de ellos? No, eso es la persona jurídica que está detrás, que es el que tiene contrato con esa persona. Entendemos que el propietario si es perseguido de manera personal, obviamente va a afectar todos sus bienes, pero maneja sus negocios con empresas distintas, que tienen una participación accionaria distinta y que tienen un patrimonio distinto al suyo propio. Exacto, y por eso se manejan de forma distinta. Doctor, ¿tiene usted una perspectiva a futuro de todo el desenlace de todo este proceso? No lo sé. Mira, ahí es muy difícil de que hablemos de que no existan responsabilidades. Demandas habrá cientos. ¿Que todos van a demandar la familia de los 200 y tantos fallecidos? No, creo que no. No todos van a demandar. Creo que no todos lo harán, están en su derecho, es su prerrogativa, y también estamos asumiendo que solamente en el conteo están aquellas personas que han perdido la vida. Sí, porque ¿qué pasa con los que están hospitalizados, que están vivos? Perfectamente pueden iniciar acciones personas legales. que estuvieron allí, pero que salieron mínimamente agredidos, afectados, pudieran demandar por el daño quizás de temas psicológicos, salud mental. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Ya eso va a que caer estamos hablando que si allí habían, digamos, 300 personas, las 300 personas están en su derecho de demandar por diferentes vías. Sí, totalmente. O sea, el perjuicio no solamente es un perjuicio material y directo, sino que también incluye ese perjuicio moral que tendrá que ser evaluado por un juez, y que creo que expertos en la materia, psicólogos, psiquiatras, también podrían evaluar esa parte. Doctor, muchísimas gracias. Honrado de tener su presencia por aquí, siempre orientadora. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación, y espero que hayamos podido arrojar un poquito de luz en este tema tan importante. Sí, señor. Bueno, señores, vamos a la siguiente pausa. Al regreso llega nuestro compañero, el comunicador periodista Rafael Padilla. Entrevista Meridiana.